Bendiciones, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Susana María Condori Moya, soy estudiante de la Universidad Tutador de la carrera Liderazgo Pastoral. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para el pastor. Análisis FODA del pastor. Dios tiene un propósito en la vida del pastor. Para ese llamado, el pastor debe cumplir los siguientes requisitos, como podemos ver en la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, en el análisis de FODA podemos ver en las fortalezas del pastor, podemos ver la familia en Cristo. Una fortaleza en el pastor es su familia en el camino del Señor, porque el pastor inculcó a su familia en el buen camino. Podemos ver en la palabra de Dios en Deuteronomio 6 y 7, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta fortaleza es de ayuda para el pastor, ya que la familia está involucrada en la iglesia, sirviendo en la obra del Señor, predicando la palabra de Dios. Josué 24:15 dice la palabra de Dios: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos ver también otra fortaleza del pastor, la capacidad de administrar. El pastor tiene la capacidad de administrar bien su hogar. En 1 Timoteo 3:4 podemos ver que dice así la palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Podemos ver también otra fortaleza: retener la palabra. El pastor tiene la facilidad de entender e interpretar lo que está escrito en la palabra de Dios. Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. También podemos ver en otra fortaleza del pastor, podemos ver la pasión por las almas. El pastor debe tener pasión por las almas, así como Jesucristo lo tuvo por nosotros y se entregó por amor. Podemos ver en San Lucas 19:10, dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a seguir viendo el análisis de Foda. Ahora vamos a ir a oportunidades que tiene el pastor. Podemos ver en discipular a la grey. Discipular a la grey es enseñar de la palabra de Dios tal como dice la Biblia. Todo creyente es llamado a la obra del discipulado. Algunos son llamados para predicar, otros para la alabanza y otros pueden ser como ministros, otros pueden ser para trabajar en la obra de Dios. Podemos ver en San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a ver también otra oportunidad. Es cobertura divina. El pastor obtiene victorias y logros en el camino. Se levantan muchas adversidades contra él, pero ahí está Dios para darle victoria en todas aquellas adversidades. En 1 Juan 5:4 dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En Salmos 60:12 también dice así: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. También vamos a ver otras oportunidades que tiene el pastor. Gracia delante de las personas. Cada día Dios nos da oportunidades en la cual podemos demostrar nuestra amabilidad a las personas. Dios te observa si te centras solamente en ti o ves las necesidades de otros que necesitan una palabra, un aliento, una palmada en la espalda. Podemos ver en Proverbios 3:27 que dice la palabra de Dios: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Por gracia se abren oportunidades de que las personas quieren aprender del pastor. Otro análisis de Foda podemos ver las debilidades del pastor. Lejos del lugar de origen. Muchos de los pastores dejan el lugar de origen para cumplir el llamado de Dios. Esto puede causar desconsuelo en el pastor, pero Dios tiene una promesa para aquellos que lo dejan todo por seguir a Dios. En San Lucas 18:29 dice la palabra de Dios: y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el ciclo venidero la vida eterna. Otra debilidad del pastor: miedo o temor.
Como seres humanos estamos ligados al miedo, ya sea miedo a equivocarse, miedo a la crítica, temores que son debilidades en un pastor. En Jonás 1:3 se puede ver en la palabra de Dios: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otra debilidad del pastor: desánimo. En la vida del pastor hay momentos de victoria, como también hay momentos de pruebas, también grandes, que desgastan al pastor y en algunos casos llega a desanimarse, al igual que Elías después de acabar con los profetas de Baal y hacer que llueva por medio de su oración. Llegó un momento de desánimo a tal punto que deseaba morirse Elías. Se puede ver en Primera de Reyes 19:4. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. También podemos ver otra debilidad en el pastor: la enfermedad. El ser pastor no significa que es inmortal. Es un hombre natural que tiende a enfermarse, tanto por la alimentación como también por cuestiones climáticas. En Gálatas 4:13 dice así: sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. El apóstol Pablo, aún estando enfermo, continuaba predicando la palabra de Dios, al igual que muchos pastores lo hacen en este tiempo. Otra debilidad del pastor: dejarse llevar por los deseos del corazón. Dejarse llevar por las emociones del momento. Por ejemplo, cuando estamos en un momento de ira, querer reaccionar de mala manera. En Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vamos a seguir analizando el FODA del pastor. Ahora vamos a ver amenazas que tiene el pastor. Enseñanzas basadas en doctrinas falsas. Puede haber personas que quieran contaminar la grey que el pastor lideriza, enseñando falsas doctrinas que van en contra de lo que el pastor enseña. Estas personas con malas intenciones lo hacen, pensando que están haciendo lo correcto. Sin embargo, son de perjuicio en el crecimiento de los creyentes, a tal punto que llegan a confundirse. En Tito 1:10
vamos a ver la palabra de Dios que dice así: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben ser. Otra amenaza del pastor podemos ver: caer bajo influencia de Satanás. Nuestra lucha es una guerra espiritual contra Satanás. Por tal motivo, el pastor estará en constantes tentaciones por parte del enemigo. En 1 Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La tensión puede venir de distintas formas, ya sea por fama, que muchas veces la fama uno quiere siempre verse delante de la gente o quiere tener iglesias grandes por medio de la fama. Celos, dinero es la tentación también para los siervos de Dios. Y otros son amenazas en las que el pastor debe saber batallar. Muchas gracias. Eso sería el análisis de FODA del pastor. Bendiciones.